Buenos días, cifreros. Estamos de vuelta por acá y el día de hoy estamos con nuestro invitado legal de cabecera, que es Santiago Brusco. Estamos Luis Salazar y su servidora Sofía Baroa y queríamos platicar un poquito de qué se necesita legalmente para emprender, para empezar un negocio, para hacer las cosas. O sea, si tuviéramos todas las posibilidades, ¿cuál es el checklist legal para poder comenzar algún proyecto, algún negocio? Y queríamos pues invitar ahora sí que al mero que sabe de todo este tema legal para que nos ayude a hacer el famoso Kickstarter Pack legal para emprender. Y bueno, sin más, muchas gracias siempre por escucharnos. Nos pueden escuchar en YouTube, en Apple Podcast o en Spotify. Y sin más, comenzamos. ¿Qué onda, Santiago? Oye, ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Ahora sí que muy contentos de tenerte de vuelta. Y toda esta plática o la idea salió porque estábamos ayudando a un cliente a comenzar con un proyecto, con una idea, tal cual bajarla desde el cielo, desde la nube, a hacer algo realizable, a hacer algo concreto. Y queríamos ver cuáles eran las aristas y todos estos puntos que tenía que tener en el checklist legal para comenzar su negocio, ¿no? Porque querían hacer algo formal, invitar inversionistas. Entonces, ¿cuál sería como todos estos pasos legales que se tienen que hacer, tanto constituir una empresa, registrar la marca? Ahora sí que tú nos dirás para sentir que tú ya estás como realizando un proyecto de manera formal y sin escapar algún detalle que muchas veces el emprendedor, pues la verdad es que empiezas con lo que tienes, claro, tratando de vender, muchas veces vas dejando pasar el tiempo y sabes que es importante constituir tu empresa, poner un logo, hacer la marca, registrarlo, o sea, muchas veces sabes que lo tienes que hacer, pero pues lo dejas de un lado porque te quieres concentrar en la venta, en generar utilidades, en darte a conocer, en crecer tu comunidad. Entonces, queríamos como que nos ayudaras a plantear y a dejar esos puntos importantes y por qué son importantes, cuál es más prioritario, cuál es menos prioritario a la hora de comenzar una idea y que la quieres ejecutar ya, hacer un proyecto. Claro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y un placer estar aquí con ustedes. Lo primero y principal es la constitución de una empresa, que es muy importante por muchas razones, pero primero y principal para separar el patrimonio del negocio del patrimonio personal. Las sociedades anónimas y algunos otros tipos de sociedades tienen la característica que los accionistas o los inversionistas o los capitalistas responden solo por hasta el monto de su capital, personalmente, ¿no? Entonces, si hay un conflicto, si hay algún tema de responsabilidad en el futuro, el hecho de tener una sociedad separa tu patrimonio personal del patrimonio de tu negocio. A ver, una duda que me surge. No sé, constituyo una empresa y vendo productos de limpieza. Y total, pedí crédito para la camionetita que iba a ser el traslado de mis insumos, demás, y al final el negocio ya no me da. O tengo proveedores que les debo y tengo cuentas por pagar, y al final el negocio ya no me da, a los empleados me cuesta trabajo liquidarlos si es que quiero cerrar la cortina. O sea, yo no tengo alguna relación personal de cumplir esas obligaciones. Hasta por regla general, hasta por el monto de tus aportaciones. Ok, sería solo una cuestión moral. Sí, tal cual. No, ¿nos puedes especificar un poquito más eso de hasta el monto de tus aportaciones? Sí, por ejemplo, supongamos que el capital social de tu empresa son 100,000 pesos y supongamos que ustedes dos tienen una empresa y cada uno tiene 50,000 pesos de capital en esa empresa. Si la empresa truena, por regla general hay algunas excepciones a esto, pero por regla general, si la empresa no tuviera suficientes activos para hacer frente a sus pasivos, digo, independientemente de los procesos de quiebra y de concurso mercantil que pueda haber y demás, ustedes estarían obligados a responder con hasta 50,000 pesos. En lo personal. En lo personal. En lo personal. El negocio, por supuesto, que tiene toda la responsabilidad frente a sus obligaciones, ¿no? Y a sus acreedores y demás. Pero de ahí la importancia de tener una sociedad. Eso, por supuesto, sumado a que te permite hacer esquemas de inversión, a bajar capital, a
tener nuevos inversionistas, a tener empleados, etcétera, ¿no? Pero eso es lo principal y lo primero, constituir una empresa. Una sociedad, normalmente la mayoría de la gente opta por sociedad anónima, pero hay algunas otras opciones, SAPI, SRL y otras que se usan mucho menos, como sociedad en comandita por acciones y otras más. Pero una vez que se tiene la empresa o la sociedad, no es solo tener la sociedad, es tener la sociedad, es tenerla inscrita en registro público de comercio, es tener libros corporativos, es tener títulos accionarios, es tener, depende del tipo de negocio, por ejemplo, en un negocio en el cual hay diversos inversionistas y cada uno de los inversionistas tiene un rol distinto o juega cierto papel, puede haber convenios entre accionistas. Ahí la verdad es que el campo para profundizar es mucho, se puede profundizar más o menos dependiendo del tipo de negocio y dependiendo de las necesidades de cada quien, pero lo importante en general es tener la compañía, ¿no? Para poder tener un vehículo que te permita llevar a cabo el negocio, deslindando tu responsabilidad personal o tu patrimonio personal de tu patrimonio del negocio. Otro tema bien importante Y a ver, tiempo, ¿eso se hace? ¿Vas con un notario? ¿Vas con un abogado? ¿Con quién te puede guiar para saber qué sociedad es mejor? Si una SC, si una SADCB. Y digo, siempre que vas a constituir una empresa pasa... ¿Y cuál es tu objeto, no? ¿A qué te vas a dedicar? Claro. ¿Conviene limitarlo, hacerlo amplio? ¿Cuáles son esas recomendaciones y con quién ir? Bueno, hoy por hoy podrías ir básicamente con un notario o un corredor público. Tanto los notarios como los corredores públicos pueden constituir compañías, sociedades. Los corredores públicos solo pueden constituir sociedades mercantiles, los notarios también pueden constituir sociedades civiles o asociaciones civiles u otros tipos de vehículos. Pero mucha gente lo que hace, que es lo que hacemos nosotros en el despacho, es va con un abogado que le cree toda la documentación justo a la medida, ¿no? Porque si bien hay notarías muy muy buenas, hay otras notarías que se dedican más bien a... que no son muy buenas. Ajá, que no son muy buenas, exactamente. Llegan con nosotros, llegan con el notario, llegan con el corredor, con quien sea que van a hacer la sociedad. Nosotros finalmente, por supuesto, también trabajamos con corredores y con notarios. Y lo primero, como dices tú, es definir el tipo social. En general, hay dos aspectos a cuidar. Uno, el tema tributario. Distintos tipos de sociedades tienen distintos beneficios o perjuicios tributarios o características y tributan de distintas formas. Con tributo brusco se refiere a impuestos. A impuestos, sí. Sí, exacto. Por ejemplo, las sociedades civiles, digo, no soy experto en temas fiscales, ¿no? Pero las sociedades civiles pagan impuestos conforme a su flujo, no conforme a su facturación. Las sociedades anónimas pagan impuestos conforme a su facturación. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo qué tanto plazo haya entre que se emite una factura y se paga, te puede convenir uno u otro. Solo para dar un pequeño ejemplito, imagina que, o sea, por el tema de flujo y de facturación, si alguien no lo entiende, imaginen que le venden al súper. Entonces, el súper normalmente te paga, qué sé yo, a 60 días. Entonces, si es una SADCB, entonces tú pagas impuestos en cuanto le facturas, ¿no? Exacto. Correcto, ¿no? Y si es una... Es una SC, o sea, tú le facturas al súper y el súper te dice yo te pago dentro de 3 meses y entonces el fisco te dice a mí no me importa cuánto vaya a pagar el súper, tú ya lo facturaste, págame impuestos sobre lo facturado. Y si es una SC, entonces si tú ya le facturaste al súper pero no te ha pagado, entonces el fisco todavía te dice no, entonces hasta que te pague, o sea, hasta que te pague esa factura dentro de 2 meses, entonces me vas a pagar impuestos. Exactamente. ¿Correcto? Y del mismo modo funciona al revés, ¿no? Con las deducciones. Haces las deducciones efectivas hasta que, en el caso de la SC, hasta que se da el flujo, el pago, en el caso de la SA, cuando se le factura. Hay otras características, por ejemplo, cuando se habla de sociedades que tienen estructuras multinacionales, muchas veces eligen algún tipo social que se parezca más al que tienen en otro país, ¿no? Porque eso les permite integrar su contabilidad y hacer otras cosas. Pero bueno, vas con el notario, vas con el abogado, vas con el corredor. Y claro, lo primero que te van a preguntar es a qué te vas a dedicar, ¿no? El objeto social en principio debería ser específico a lo que se va a hacer.
O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una empresa que se dedica a dar créditos. Entonces, su objeto social, el primero y principal, tiene que ser dar créditos, ¿no? Dar financiamiento, dar créditos, dar préstamos, etc. Pero tanto los bancos como los tribunales de cierta forma han complicado esto, porque después uno va y pide, por ejemplo, quiere abrir una cuenta bancaria en el banco, y si el objeto social no tiene específicamente la actividad de abrir cuentas bancarias, hay bancos que te rechazan. Órale. Si no tiene, vamos a imaginar, obtener patentes, registros de patentes, podría haber un juez que diga, no, esa sociedad no podía obtener una patente. Entonces, si bien tiene que estar limitado, y también tiene que estar limitado por un tema de subcontratación de personal y de REPSE y todo un montón de implicaciones que hay en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia fiscal, etcétera. Si bien tiene que estar limitado el objeto a lo que va a ser la sociedad, también hay como ciertas actividades generales que deben preverse, ¿no? Como por ejemplo el registro de activos de propiedad intelectual, la obtención de financiamiento bancario, el otorgamiento de garantías para garantizar créditos propios, y en su caso otras, ¿no?, que quieran hacer. Sí, o sea, yo siempre leo en las actas constitutivas que está el poder y obviamente el objeto para ir al SAT y darte de alta, ¿no? O sea, como Sí. que ya hay un machote de ciertas cosas que siento que las ponen precisamente por esto, para Sí. poder abrir una cuenta en un banco, para poder inscribir a tus empleados en la seguridad social, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí hay mucho de eso. Por ejemplo, en el tema de poderes, es un tema bien delicado, porque cuando uno crea una empresa que a lo mejor es muy pequeña, el día que vas empezando en realidad no tienes nada y es solo una persona o dos personas o tres personas, pero no hay más allá de los accionistas, a lo mejor la mayoría de la gente no se pone a pensar en, bueno, ¿y qué poderes voy a otorgar?, ¿no? Pero es algo bien importante, porque imaginen un negocio grande que todos los empleados o todo el personal directivo tuviera poderes para todo, ¿no? Y pudieran vender los activos de la sociedad, y pudieran otorgar pagarés, y pudieran, no sé, otorgar garantías, o lo que fuera. Te pone en una situación de vulnerabilidad, porque finalmente Claro. hay mucha gente que puede deshacer el patrimonio de tu compañía. Entonces, ese es otro tema que se tiene que cuidar mucho. ¿Qué poderes se van a otorgar? ¿A quién se van a otorgar? ¿Quién puede otorgar poderes? ¿No? Porque hay sociedades que dicen, bueno, yo quiero que solo la asamblea pueda otorgar poderes. Hay sociedades que dicen, no, también el consejo de administración o el administrador general único deberían poder otorgar poderes. Y hay otros que, por el contrario, incluso optan por darle a sus apoderados esa facultad. De decir, ok, yo tengo un apoderado que tiene todos los poderes y puede delegarlos, puede otorgárselos a terceros. Que volvemos a otro tema. ¿Cómo se administra? ¿Quiero un administrador general único? ¿Quiero un consejo? Y si quiero un consejo, ¿cuántos integrantes tiene? ¿Qué facultades tiene? ¿Cuándo se reúne? ¿Cómo se reúne? Son toda una serie de aspectos que deben cuidarse, ¿no? Y no siempre se cuidan, o no siempre se piensan de antemano, y la gente después termina muchas veces con vehículos que en realidad tienen que terminar modificando porque no cumplen con lo que necesitan, ¿no? Con lo que requiere su negocio o con la forma en la que lo quieren operar. Luego hay mil cosas que se pueden hacer en las sociedades mercantiles, sobre todo. Por ejemplo, reglas de capital, ¿no? ¿Cómo se pueden transmitir las acciones? ¿Quién la puede transmitir? ¿Qué pasa si hay una oferta para comprar el 100% del capital? ¿Estamos obligados a vender o no? ¿A qué precio se está obligado a vender? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, un embargo que afecte a las acciones de uno de los accionistas en la compañía? ¿Qué pasa si se muere un accionista? ¿Qué pasa si un accionista se ve involucrado en actividades, no necesariamente porque haya hecho algo ilegal, pero a lo mejor tiene operaciones con una empresa que salió boletinada por compra de facturas, ¿no? O por venta de facturas? ¿Y qué pasa si eso afecta a la sociedad? Hay toda una serie de reglas y de cosas que se pueden hacer que mucha gente no prevé, y es importante prever, porque finalmente eso va a regular, mientras no se cambie, la vida de tu sociedad, de hoy a siempre, hasta que termine la sociedad. Entonces,
sí es muy, muy importante el tema de constituir la sociedad. Y sí es muy importante hacerlo bien y hacerlo pensando en los distintos aspectos que pueden suscitarse en general en la vida de la sociedad. No es lo único que hay que cuidar, por supuesto. Claro, entonces finalmente el acta constitutiva es este cascarón que te divide entre tu vida personal y un nuevo vehículo para un objeto social específico, sí. Que digo, claramente los negocios evolucionan y muchas veces está complicado prever qué viene en un futuro y si necesitas capital, si no necesitas capital, si te peleaste con un socio, si un socio ya no quiere operar. Bueno, hay miles de situaciones que siempre van pasando en las sociedades, pero esto puede ir cambiando con el tiempo. O sea, sí. Tú puedes decidir, no sé, cada 6 meses replantear cuál es tu, digo, igual y no tu objeto social, pero sí replantear pues todas estas características que puede tener tu empresa. Sí, incluso el objeto social lo podrías cambiar cada 6 meses si quisieras. No es una buena práctica, pero se podría. Pero sí, todo esto es flexible en el sentido de que se puede modificar con el tiempo, ¿no? O sea, yo incluso puedo tener una SA y en 10 años decidir que en realidad quiero una SDRL, no quiero una SA, ¿no? Entonces transformo la sociedad. Un caso muy famoso es Chivas, que era, si no me equivoco, era sociedad civil y se transformó en sociedad anónima de capital variable. Pero sí hay muchos otros ejemplos, ¿no? Siempre la ventaja de esto es esa. Se puede modificar en un futuro, se puede sumar cosas en un futuro, conforme a las necesidades de la sociedad. Y eso se hace con una asamblea de accionistas y, digo, tiene ciertas formalidades y cierta complejidad, pero en términos generales es algo común y, entre comillas, fácil de hacer. Buenísimo. Entonces, acta constitutiva, check. Sí. Se registra en el registro público. ¿Y qué seguiría? Bueno, el tema del registro público, el tema del SAT, por supuesto, que últimamente ha sido un poco más lento de lo que era, sí, exacto. Pero bueno, digamos, eso es lo estándar. Se hacen libros corporativos en los cuales depende de qué sociedad tiene ciertos libros o no, pero en general se anotan las actas de asamblea que va a tener la sociedad, se anotan los movimientos de capital, se anotan los movimientos accionarios y las sesiones de consejo en el caso de las sociedades que tienen un órgano de administración colegiado. Se hacen títulos accionarios. Esto, por ejemplo, es algo que es muy obviado, mucha gente no los tiene, no los hace, y los títulos accionarios cumplen un rol, ¿no? Que es, para empezar, contienen justamente de qué acciones eres titular, ¿no? Y esa es tu principal prueba de que eres titular de las acciones, que hay un título accionario que te lo ampara. Aparte, en algunas sociedades o en algunos casos incluso hay ciertas formalidades, ¿no? Por ejemplo, para ir a una asamblea podrías depositar tu título o exhibir tu título para poder entrar a la asamblea. Y esto es algo que la mayoría de la gente no hace. La mayoría de la gente no tiene títulos accionarios, que es algo que en general sería recomendable tener, ¿no? Que cada accionista tenga su título. Pero bueno, independientemente de lo que tiene que ver con la sociedad en sí, que son estos documentos básicamente, puede haber algún otro, pero en general son estos, hay otros temas importantes. Por ejemplo, mencionaban ustedes la marca, ¿no? La marca es importantísima, porque la marca lo que te da, un registro de marca lo que te da es el derecho exclusivo de usar esa marca, ese nombre, ese diseño, lo que sea. Incluso hay marcas de olores, ¿no? Podría ser un olor. Pero bueno, ¿Cómo? ¿En serio? Sí, claro. Órale. Sí. Son relativamente nuevas en México. A nivel internacional existen hace un poco más de tiempo. En México son muy, muy nuevas. Pero existen. O sea, de que yo tengo el registro sobre el olor de las azucaritas. Ajá, por ejemplo. Órale, sí. Ok. Y eso es una marca, ¿no? Y eso es, el titular de esa marca tiene el derecho exclusivo de usar, en ese ejemplo, ese olor, pero supongamos cifras, ¿no? La marca Cifras, ustedes tienen el derecho de usarla de forma exclusiva para los servicios que la hayan registrado o para los productos que la hayan registrado. Pero es importante. Y no solo es importante por tener la exclusividad del nombre que te distingue, sino que también es importante para evitar posibles conflictos con terceros. Imagínense que ustedes no hubieran hecho el registro de la marca Cifras y hubiera 5 empresas más que hacen más o menos lo mismo que ustedes, algo parecido, y también usan la marca Cifras. Sería un conflicto, sería difícil encontrarlos en el mercado, podrían tener un tema de responsabilidad civil frente a terceros, o frente a estos competidores.
etcétera. Sí, o que hagan uso mal de tu marca, ¿no? Como, claro, por híjole, armaron un Ponzi que se llama Cifras y te relacionen con él, o hasta perder clientes, ¿no? Que sí hubo los de Chifra, con claro, X. Bueno. Sí. Sí, y tienen un nombre parecido al de ustedes. Gracias a Dios desaparecieron, porque sí era un conflicto. Sí tenían nombres parecidos, es verdad. Sí, nos llegaron a decir de que, o sea, ¿ustedes son los rateros? Así le dijeron. No, nuestras cifras es con C. Sí, no somos los mismos. Sí, en esa época era mucho cifras con C, ¿no? Porque Ya. el otro cifra era con X. Con X, entonces claro. era cifras con C. Y estaban aquí mismo, ¿no? Sí. Sí. Aparte compartían edificio, claro. Eso estaba complicado. Sí. Pero bueno, justamente eso ilustra eso, ¿no? La importancia de tener un registro de marca y de hacerlo valer, porque también pasa mucho eso, que la gente tiene su registro de marca, pero después hay otra persona que a lo mejor en otra ciudad o en donde sea está usando una marca casi igual para lo mismo y mucha gente decide no accionar, ¿no? Y digo, no, obviamente la recomendación no es ponerse a litigar contra medio planeta, pero si hay alguien que está vulnerando tus derechos de marca, sí puede haber una consecuencia relevante si no se hacen valer los derechos que uno tiene como titular. Entonces, también es importante si uno se entera de que hay alguien que está usando su misma marca o una marca muy, muy parecida que no está registrada, siendo uno el titular de la marca, muchas veces es importante mandar una carta, en inglés le llaman cease and desist letter, ¿no? Pero básicamente una carta requiriendo que dejen de usar esa marca, y si eso no funciona, empezar un procedimiento de infracción ante el INPI. O sea, es como un aviso amable. Es un aviso amable que, si funciona, te evita años de litigio. Y suele funcionar. La realidad es que en general la gente también prefiere no meterse en problemas, ¿no? Y muchas veces ni sabe que está vulnerando los derechos de otro. Sí, justo eso te iba a decir, que igual no es por malilla, sino que tú conozco a un cuate que está en la industria del mezcal, ahí donde hago ejercicio, y ya estaban exportando a Estados Unidos y se llamaba Amores, Mezcal Amores, no sé si lo conoces. Sí. Incluso. Y resulta que hay un vino en Estados Unidos que se llama Amore, una cosa así. Entonces, cuando lo empezaron a comercializar, les llegó una carta y era, no sé de qué empresa, ya sabes, de estos corporativos que son dueños de 1/3 del alcohol que se vende en Estados Unidos de todas las marcas. Entonces les llegó esta carta y fueron con un abogado y el abogado les dijo, no, compadre, o sea, cambia el nombre a tu mezcal, y entonces ya se llama Amarás. Claro. ¿No? Y ya con eso lograron sortear. Lograron solucionarlo y se evitaron problemas porque, y fue eso, no fue que ellos fuera por malilla, sino que pues lo empezaron a comercializar y les llegó una carta y tuvieron que cambiar estrategia comercial en el nombre, ¿no? Sí, totalmente. Incluso muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó con un cliente que se dedica al desarrollo de software y al software como servicio, que tiene la marca registrada. De hecho, se la registramos nosotros en México y en algunos otros países también la tienen registrada. Y un día se acerca con nosotros un fabricante de coches, una marca de coches, que tiene una marca relativamente parecida en términos fonéticos, y nos dice, oigan, necesitamos que nos hagan un favor, más o menos así manejaron el discurso, que nos hagan un favor. Ustedes vemos que tienen su marca registrada, la tienen registrada en varias clases, pero entre esas clases la 9, que es la correspondiente a software. Pero nosotros vendemos coches y nuestras marcas se parecen y nuestros coches llevan software. Entonces necesitamos que vayan ante el INPI y le digan al INPI que excluyen expresamente de los servicios o de los productos que comercializan software que va embedded, o sea, inserto en vehículos. Y eso, no fue un conflicto porque nuestro cliente estuvo de acuerdo y se hizo eso. Pero incluso teniendo un registro de marca hay cosas a cuidar, ¿no? Y no siempre tiene que ver con un uso ilegal que se haga, sino que al final es el tema de yo quiero distinguir mis productos, yo quiero distinguir mis servicios, todos queremos lo mismo. Entonces, hay muchos temas de propiedad intelectual que deben cuidarse justamente para que uno tenga ese derecho bien cuidado y bien regulado, ¿no?
Oye, y hablabas del INPI. ¿El INPI es este organismo, institución en el que uno registra su marca? Sí, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Básicamente se encarga de temas de marcas, temas de avisos comerciales y otros signos distintivos, y temas de patentes o invenciones en general. El INPI hoy por hoy funciona en línea. Se hace un trámite de registro de marca y se presenta ante el INPI. Se puede presentar físicamente también, pero hoy por hoy todo el mundo presenta en línea porque aparte es más barato presentar en línea. Hay un 10% de descuento sobre los derechos que hay que pagar. Y el INPI es el organismo que se encarga de analizar, cuando uno va y presenta una solicitud de registro de marca, el INPI analiza, que la solicitud esté bien llenada y todos los temas de forma, pero una vez hecho eso, el INPI analiza si eso es no registrable, tanto por existencia de marcas previas o de registros previos, como por otras razones, ¿no? A lo mejor una marca puede no ser registrable no porque ya exista, sino porque, por ejemplo, porque replica un símbolo patrio, ¿no? Y eso haría que una marca no sea registrable, o porque describe un producto. Imagínense que yo quiero vender vasos y mi marca es vaso, ¿no? Es descriptivo y el INPI me va a decir, por más que no existe la marca vaso, no se puede registrar para vender vasos. Okay. Y el INPI hace ese proceso. En México el INPI es de las instituciones a nivel internacional más rápidas, que no significa que sea rápida, pero es de las más rápidas del mundo. O sea, depende del momento y depende de la carga de trabajo que tengan, pero más o menos un registro de marca en México, si no tiene conflicto, si no hay un impedimento, etcétera, está tardando de 4 a 6 meses. Ha habido momentos en los que tardan incluso menos de 3 meses, que a nivel internacional eso no existe. Entonces, mal que bien, mucha gente se queja de que el INPI es lento y no sé qué, pero no es tan lento como otras. Yo tengo una pregunta respecto al INPI. ¿Es cierto, o sea, si tú, por ejemplo, no sé, registras el nombre de qué sé yo, de cifras. De cifras, imagínate, cifras, exacto. Registras el nombre de cifras y entonces, de repente, 5 años después, nunca se hizo nada, ¿no? O sea, realmente nunca se dio ningún servicio, no se salió en tema de comunicación, en la página de internet, en redes sociales, o sea, no hubo nada, ¿no? Que supongo debe suceder en muchas sociedades, ¿no? Muchísimo. Que se va a hacer una sociedad, se registra la marca y al final no hace nada. Y después, en 5 años, llega BBVA, o no, pongamos a alguien más del nivel, no sé, otros financieros y dicen, oye, nosotros queremos cifra, no cifras, ¿no? Entonces es muy similar que si cifras estuviera activo, pues entonces no los dejarían, ¿no? En el registro de marca. Es cierto que si pasó cierto tiempo y el primer registro tiene inactividad, como que el INPI dice, bueno, les invalidamos a ellos porque realmente no están haciendo uso de la marca registrada y te la damos a ti. Sí. Ahora, desde 2018, todas las marcas que se otorgan en México están sujetas a presentar una declaración de uso. Que esa declaración de uso se presenta en 2 momentos. El primero es al tercer aniversario de que se otorgó la marca, o sea, que se otorgó el registro de la marca, y luego cuando se renueva, que se renueva cada 10 años, ¿no? Si no presentan la declaración de uso, independientemente de si sí está en uso o no está en uso, pero si no se presenta la declaración de uso, de entrada la marca caduca, porque no se presentó esa declaración. Aunque la estés usando. Ajá, aunque la estés usando. Eso yo no sabía. Pero supongamos que sí la presentaste, ¿no? Y tu marca está vigente. El INPI no te exige, que esto a diferencia de otros lugares en los que sí te lo exigen, pero el INPI en México no, o la ley en México no te exige que acredites que estás usando la marca al momento de presentar la declaración de uso. Es simplemente una declaración. Es una declaración ante autoridad, entonces uno debería evitar mentir, porque es delito mentirle a una autoridad. Pero supongamos que ustedes presentaron su declaración de uso, pero no están usando la marca. Y llego yo y quiero registrar la misma marca, ¿no? En 5 años, porque no los conozco o porque nos peleamos y les quiero robar su marca. Entonces, yo voy a ir y voy a presentar al INPI mi solicitud y voy a decir, oye, quiero el registro de cifras.
Y el INPI, lo primero que me va a decir, como ustedes sí presentaron su declaración de uso y su marca está vigente, lo que me va a decir es, aquí está este impedimento, yo no te puedo otorgar el registro de cifras porque Cifras SC ya es titular de este registro. Entonces, yo lo que tendría que hacer, si realmente quisiera esa marca y estuviera dispuesto a invertirle tiempo y dinero y recursos, es demandar la caducidad de su marca y decir, oigan, decirle al INPI, necesito que caduques la marca de ellos porque no la están usando. Y el INPI lo que va a hacer es notificarlos a ustedes y les va a decir, acrediten que la están usando. Si ustedes acreditan que la están usando, no tienen ningún problema. ¿Cómo se acredita? ¿De que a una factura? Facturas, publicidad, comunicación institucional, página web, todo. En realidad, todo sirve para acreditar uso. La prueba ideal es una factura, sin lugar a dudas. O sea, la prueba ideal es una factura en la cual, si el servicio que ustedes tienen registrado es asesoramiento en inversiones, por decir algo, entonces que la factura tenga el logo de Cifras y tenga el nombre de Cifras y el servicio que comprende es asesoramiento en inversiones. Esa es la prueba ideal. La página web, tarjeta, ahora sí que... Todo sirve. Sí. Ya. Y si ustedes no pueden acreditarlo, su marca queda sin efectos. Si sí pueden acreditarlo, su marca sigue vigente y yo no puedo obtener el registro de Cifras. Pero es importante justamente tener elementos para acreditar el uso de la marca, porque incluso hay muchas marcas que sí se usan, pero a lo mejor están registradas a nombre de Juan Pérez, pero en realidad quien la usa es Patito S.A., ¿no? Patito S.A. del CB, de la cual a lo mejor Juan Pérez ni siquiera es accionista, porque el accionista es su esposa y su hijo. Y esto también pasa mucho. Entonces, ni Juan Pérez no tiene forma de acreditar el uso de su marca, no está licenciada, nunca la cedió. Quien la usa en realidad es una compañía que a lo mejor él controla, pero él no es el accionista, o uno de los accionistas, y va a perder su marca. ¡Órale! Entonces sí es bien importante cuidar eso, ¿no? Y tener como elementos que acrediten el uso y tener, si hay una licencia, tener el contrato de licencia hecho y inscrito ante el INPI. Si se va a ceder porque ahora ya no lo va a usar Juan Pérez en lo personal, sino que lo va a usar su empresa, hay que ceder la marca a la empresa o licenciarla, etc. Sí hay muchos aspectos ahí a cuidar. Pero bueno, en términos generales, si alguien tiene una marca y la usa bien, no debería tener problema. Interesante el tema, porque yo había escuchado eso y dije, ¿será cierto o no? Pero sí, me hace sentido. Yo quiero ir un poquito más porque digo, ahorita estamos hablando de creación de una empresa cuando todo va bien. Sí. O sea, ¿cómo son, o qué, bueno, no los pasos, porque supongo que debe haber muchos pasos diferentes, pero qué recomiendas de tener previsto, al menos en la creación de la empresa, cuando las cosas no van como uno lo planea? Es decir, se debe dinero, o se pelean los socios, cómo es la disolución, o sea, cómo podemos hacer que el proceso de ruptura de una sociedad sea lo más soft posible. Bueno, parte de la respuesta ahí es justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no? De prever mecanismos de cómo se soluciona un conflicto, cómo se soluciona un impasse. Por ejemplo, imaginemos en una sociedad que son dos socios, cada uno tiene el 50%, y no se ponen de acuerdo hacia dónde debe ir la sociedad. Bueno, ahí debería haber un mecanismo que permita a alguno de los dos comprarle al otro, ¿no? O traer un tercero independiente que les permita elegir la mejor opción entre las dos visiones confrontadas que hay entre los socios. Pero supongamos que eso no se hizo, supongamos que no está previsto, no hay forma de arreglar el problema, o el problema ni siquiera es ese, el problema es que el negocio no funcionó. Lo que procedería a hacer en ese caso en particular es disolver y liquidar la compañía. El proceso de disolución como tal, que es la desaparición de la compañía como ente operativo, por decirlo de alguna forma, es relativamente sencillo. Es un acta de asamblea, se hace un acta de asamblea, se designa un liquidador, etc. Y eso se inscribe ante el Registro Público de Comercio. Una vez que sucede eso, la compañía deja de operar y tiene un liquidador. Y ahí entra en proceso de liquidación. El proceso de liquidación es un poquito más complicado porque el objetivo finalmente uno de los objetivos de un proceso de liquidación es evitar que los acreedores o potenciales acreedores
no se vean perjudicados, ¿no? Entre esos acreedores está el SAT. Y el SAT justamente revisa todas las liquidaciones y demás. Hay un chisme ahí de Radio Pasillo de que últimamente están siendo bastante estrictos con el tema de las liquidaciones. Pero bueno, independientemente de eso, el proceso de liquidación básicamente lo que se hace es se toman los activos de la compañía, se venden, se liquidan, se entregan en pago, lo que sea, se liquidan las cuentas de la sociedad, tanto cuentas por cobrar como cuentas por pagar, y la sociedad queda sin efectos. Como sin efectos, exacto, deja de existir. Y bueno, entonces voy a volver a hacer el resumen. Acta constitutiva, la registras, haces tu inscripción en el SAT, haces estos libros de títulos accionarios, registras tu marca ante el INPI. ¿Faltaría algo más? Sí, faltan muchas cosas que pueden o no aplicar dependiendo del negocio, dependiendo de la sociedad. Pero, por ejemplo, algo bien importante, el aviso de privacidad, ¿no? Okay. Hoy por hoy casi todos los negocios tienen una página web. Y casi todas las páginas web recaban, aunque sea algún dato de quien las visita, ¿no? Aunque sea su ubicación. Muchos negocios recaban muchos más datos, ¿no? Nombre, correo electrónico, teléfono, orientación sexual, depende de qué sea tu página, ¿no? Y de qué sea tu negocio. Es muy importante, tanto, y esto es en México y en el mundo entero, pero hablemos de México, es muy importante tener tu aviso de privacidad. La ley, para empezar, te obliga a tenerlo. Pero aparte, dependiendo de los datos que recabes, esos datos pueden ser considerados sensibles, o pueden ser patrimoniales, o pueden requerir algún tratamiento especial conforme a la ley. Y ese tratamiento siempre debe estar regulado en el aviso de privacidad, ¿no? ¿Qué datos voy a recabar? ¿A quién se los voy a pasar? ¿En qué situaciones se los voy a pasar? ¿Cómo ejerces tus derechos como titular de esos datos personales frente a alguien que los tiene? Entonces, incluso un negocio muy, muy sencillo debería tener un aviso de privacidad, aunque sea un aviso de privacidad más o menos básico por el tipo de datos que recaba. Aparte del aviso de privacidad, por ejemplo, supongamos una empresa que tiene una página web, que ya tiene su aviso de privacidad y todo, pero dentro de esa página web vende productos, vende tazas, ¿no? De memorabilia de la compañía. Debería tener unos términos y condiciones para regular esa venta. Al final es un contrato, ¿no? Al final hay una operación comercial que debería estar regulada por un contrato, que son los términos y condiciones. En ese caso son los términos y condiciones de la página. Ahora, supongamos que la empresa no tiene página web, pero se dedica a importar tazas de China y venderlas en mercados. Idealmente debería tener un contrato con sus proveedores de China, o al menos una orden de compra que contenga ciertos términos, ¿no? Y ciertas condiciones. Por ejemplo, cómo se regula la entrega, en qué momento pasa el riesgo de la taza al comprador, ¿no? Los 5 terms. Claro, exacto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué Incoterm vamos a usar? O qué pasa si, supongamos que yo estoy dando las tazas en consignación a un vendedor en México, ¿qué pasa si le roban? ¿Quién sufre la pérdida? ¿Él o yo? Ojo, aquí estamos hablando tazas para tomar café. Sí, no se vayan a confundir con las tazas de Banjico. Una simple taza, sí, tal cual. Obviamente, digo, es un ejemplo muy burdo, pero siempre es bien importante para todas las empresas, y creo que este es el mensaje en realidad, tener un contrato, por más sencillo que sea, depende de la operación y depende de mil factores, pero por más sencillo que sea, tener un contrato que regule su actividad principal. Si son abogados, un contrato de prestación de servicios. Si son financieros, también un contrato de prestación de servicios. Si instalan paneles solares, un contrato de instalación. Si lo que sea que hagan, tener un contrato que firmen con sus clientes o con sus proveedores, dependiendo sea el caso, para estar protegidos. Y no solo para estar protegidos, para que sea claro para todas las partes cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Eso es básico. Ok, y ese no tiene que ser público. No, ese es ya interno. Okay. Sí, digo, hay como ciertas características, hay ciertos contratos que tienen que estar inscritos en ciertos lugares, pero en términos generales es privado. ¿Qué tan válido es? O sea, porque me ha tocado esta práctica en sociedades donde me ha tocado estar, que se constituye la sociedad, imaginemos aquí 33% cada quien, y
ya por fuera, una vez constituida, o sea, no ante notario, se hace como un acuerdo, como algún tipo de contrato, ¿no? De que en la sociedad Brusco va a ver todos los temas legales y tiene como meta X, ¿no? Y si no lo hace, pues entonces Sofía y Luis van a tener la posibilidad de comprarlo a tal precio. Y Sofía va a tener la obligación de X y tiene la meta de Y. Y si no llega a esa meta, entonces, o sea, ¿qué tan válido es eso si no se hace ante notario y dentro de la constitución de la empresa? No es necesario hacerlo dentro de la constitución de la empresa. Tanto la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que aplica a las sociedades anónimas, como la Ley del Mercado de Valores, que es la que aplica a las sociedades anónimas promotoras de inversión y a otras, permiten y prevén la celebración de convenios entre accionistas, ¿no? Que justamente, entre otros temas, regulen estos. Dependiendo cuál sea el tema regulado, a veces sí conviene que vengan estatutos. Porque si vienen estatutos, es exigible no solo entre los accionistas, entre nosotros tres, sino frente a la compañía. Los convenios entre accionistas en principio son exigibles entre nosotros, no a la compañía, porque es un tema entre nosotros. Depende, hay ciertas excepciones a esto que estoy diciendo y hay ciertas características que pueden hacerse para que también sea exigible a la compañía. Pero el convenio es perfectamente válido y es perfectamente válido pactar sobre eso, y de hecho es recomendable. Sí, claro. Porque así uno tiene claro, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Supongamos que mi parte, yo me comprometo a hacer esto y no lo hago, que ustedes tengan un derecho de comprarme. Claro. A cierto valor y lo que sea, pero comprarme al final. Sí. Ok. Y a mí me queda duda siempre qué hacer con los empleados. Desde el día 1 se hace un contrato laboral, ya existe esta famosa práctica de 3-6 meses de prueba. ¿Es correcta? ¿Es inválida? ¿Qué hacer con los empleados si es que tu sociedad o tu proyecto te va a requerir pues externos que trabajen contigo? Ok. Para responder primero lo de la prueba, el periodo de prueba sí es algo previsto en la Ley Federal del Trabajo, sí existe, pero el 99% de las veces, diría, se implementa mal y no se cumplen los requisitos legales para que exista un periodo de prueba. Entonces, en realidad, terminan siendo empleados definitivos desde el día 1, ¿no? Okay. Pero bueno, sí se puede hacer un periodo de prueba y hay ciertos como requisitos que se deben cumplir. Ahora, ¿qué hacer con los empleados? Sí, tener siempre un contrato individual de trabajo. En su caso, en caso de que haya un sindicato, tener un contrato colectivo de trabajo. En el caso de algunos negocios, por ejemplo, o con empleados muy clave, que a lo mejor, imaginemos una empresa de diseño de software, y los empleados están programando y generan software tanto para la empresa como para terceros que pueden ser clientes de esa empresa, es importante tener cuidado con aspectos de propiedad intelectual. Entonces, ya sea en el contrato individual del trabajo o en otros, deberá haber una regulación de qué pasa con los activos que tengan propiedad intelectual o tengan derechos de propiedad intelectual en ellos cuando los empleados trabajen en esos activos, ¿no? Trabajen en esos proyectos. O sea, ¿te refieres como a desarrollaron un software y el software está explícito en el contrato laboral que es propiedad de la empresa, sí, no exacto, de la persona que lo desarrolló, exacto, para la empresa? Exacto. Sí, bueno. Sí, tal cual. Así, eso. Obviamente es importante tener todo el personal dado de alta ante el IMSS. Hoy por hoy el tema de la subcontratación es prácticamente ilegal. Digo, hay algunas situaciones en las cuales la subcontratación está permitida, pero en términos generales no se puede hacer. Entonces, la recomendación legal sería tener los empleados en la empresa, o sea, en el vehículo, digamos, en el cual se lleva a cabo el negocio. Y bueno, en realidad la ley laboral es un mundo, ¿no? Es un mundo y está pensada para proteger al trabajador frente a los potenciales abusos del patrón, ¿no? Entonces, finalmente tampoco hay mucha maniobra ahí. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero las obligaciones de las partes son claras. Ok, pero sí se recomienda, si tienes a un empleado, pues de preferencia subirlo a la estructura, a la sociedad. Si se va a hacer un periodo de prueba, hacerlo correctamente. Y bueno, pues siempre cumplir con tus obligaciones como patrón, porque si no, de todos modos las tienes que cumplir. Sí, totalmente.
Y hay más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en caso de que estés obligado, crear las comisiones internas de la empresa. En su caso, tener un formato de acta de acta en el cual puedas levantar a lo mejor una infracción que cometió un empleado o algo que no cumplió, llegó tarde, no llegó, insultó a alguien, lo que sea. Tener los formatos necesarios para poder documentarlo y en su caso acreditarlo en juicio. Pero en términos generales, la recomendación es exactamente esa, ¿no? Ok, buenísimo. Y aquí la pregunta del millón que los cifreros nos van a hacer: ¿cuánto cuesta tener todo en regla para, sí, para estar al 100, para arrancar un proyecto y sentirte que tienes ahora sí todas las herramientas y estás cuidando todos estos espacios? Digo, yéndonos a una empresa normal, sin que sea un objeto social demasiado específico, y también yéndote con un notario, todo normal, así el kit básico. Bueno, lo más barato posible, por ejemplo, constituir una sociedad directamente con un notario, con unos estatutos muy estándar y demás, te puede costar entre 12 y 17, 18 mil pesos, más o menos, incluyendo el registro público y demás. Digo, después puede costar más, ¿no? También, porque depende qué quieras hacer con tu vehículo. Pero algo así muy sencillo, entre esos montos, de 12 a 17, 18. El registro de marca cuesta de derechos 2.813 pesos con centavos. Y de honorario se suele cobrar 5, 6 mil pesos por registro. Depende quién, ¿no? Hay gente que cobra menos, hay gente que cobra más. Un aviso de privacidad básico te puede estar costando a lo mejor 10 mil pesos, 12 mil pesos. Un formato de contrato muy sencillo de, no sé, imaginemos prestación de servicios, te puede estar costando otros 10 mil pesos. Obviamente todo esto depende, ¿no? O sea, un kit muy básico, muy básico, a lo mejor te está saliendo en 40 mil pesos. Okay. Y algo muy complejo te puede salir en 1,5 millones de pesos. Sí. ¡Wow! Y imagínate una sociedad que su objetivo es salir a bolsa. Ya. Entonces, sí. de hecho, me quedé corto. Sí. La complejidad puede ir subiendo y subiendo y subiendo. Claro. Ok, pues yo me quedo con ese resumen, que finalmente es acta constitutiva, registrar la inscripción en el SAT, registro de marca, tener tus libros, tener tu contrato, ahora sí, de prestación de servicios o de venta de productos, tus términos y condiciones, tu aviso de privacidad, tus contratos laborales y... ¿me faltó? Y digo que, o sea, por eso estamos haciendo este capítulo, porque, o sea, el despacho de Brusco, trabajamos luego mucho con cifras. Aquí en Cifras lo que le ayudamos luego a la gente que le llega a Brusco es al menos tener una proyección financiera del proyecto. Obviamente esto no va, o sea, nadie te lo está obligando, pero yo sí les recomiendo que se acerquen con un financiero a mínimo poner la idea en un Excel. Ojo, luego todo el mundo se hace millonario en los Exceles, ¿no? El dinero del Excel es increíble. Sí. Pero ayuda mucho también a la hora de poner todas las ideas bajo un Excel y cómo va a funcionar el negocio, y luego todo, o sea, poner todos los gastos operativos, ¿no? De que la oficina y los empleados y la luz y el internet y la gasolina de la camioneta, y vamos a tener que sacar una camioneta en arrendamiento y los intereses, y, o sea, como que poner toda la idea en un Excel ayuda muchísimo luego a definir muchas cosas legales. Y también nosotros decimos que toda esa proyección ayuda a al menos tener una meta, ¿no? De los socios. Oye, estamos proyectando esto, pues al menos o sea, si estamos a la mitad de lo que proyectamos, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces yo sí se los recomendaría que de cajón mínimo una proyeccioncita hacia 2 años de qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí, totalmente. El tema financiero es bien importante y tiene muchas implicaciones legales, porque, por ejemplo, se hace un aumento de capital. Supongamos que hay una empresa que tiene un capital social, o sea, un capital jurídico, digámosle así, de 50.000 pesos. Pues la empresa seguramente no vale 50.000 pesos. La empresa puede valer $100 millones y tener un capital de 50.000 pesos.
Entonces, tener una situación financiera clara que a su vez se refleje en los documentos corporativos de la sociedad te permitiría evitar que llegue un socio, aporte otros 50,000 pesos y ahora sea titular del 50% del capital de una empresa de $100 millones pagando 50,000 pesos. Sí, ¿no? sí. Entonces, sí es muy, muy importante. Sí, y coincido, y hasta para poner los peores escenarios, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros normalmente intentamos sacar, pues, cuál sería el punto de equilibrio para lograr X, o sea flujo positivo, ahora sí que cada quien pone sus metas, pero retar el Excel es súper importante también para el lado negativo. A ver qué pasa si no vendemos nada. ¿Cómo vamos a terminar en deudas? ¿Cómo vamos a terminar con empleados? ¿Cuánto dinero tenemos con este capital inicial para seguir la operación? No, pues tenemos 6 meses de gasolina, tenemos 2 semanas de gasolina, ¿no? Entonces, poniendo todos estos escenarios, finalmente te ayuda a saber cuánto capital social necesitas, a saber si pones a tus empleados en un periodo de prueba o no, para poder ahora sí que modular dinero y tiempo, que finalmente es lo más importante de un negocio. Sí, totalmente. Incluso, por ejemplo, algo que creo que es anecdótico, pero puede servirle a la gente que está escuchando, es, hace poco Luis hizo una proyección financiera para un cliente del despacho, que su objetivo era darle algo similar a una opción de adquisición de acciones de la compañía a los empleados. Pero la empresa no sabía a qué precio dar esa opción, cuánto podía dar en términos porcentuales de su capital social, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante también hacerlas, y hacerlas bien, para estar protegido no solo jurídicamente, sino también que tenga un sentido financiero, ¿no? Sí, porque de repente nos llegan casos de que, oye, es que le queremos vender a tal persona en 3 pesos. Y uno hace la proyección de la empresa a los próximos 3, 4 años con data histórica, ¿no? O sea, aquí ya no nos estamos haciendo una idea. Y entonces le dices, oye, pues 3 pesos pudieran ser 9, ¿no? Relájate, no son 3 pesos, son 2, ¿no? O sea, pues es importante. No es obligación fiscal, pero que digamos, o sea, no es obligación legal, pero sí recomendable que el tema de los números pues también le den una buena checada. Sí, totalmente. Sí, claro. Digo, por eso siempre nosotros en nuestra asesoría integral, pues se tiene que sumar el tema legal, el tema contable y el tema financiero, at least, ¿no? Ya puedes agregar miles de otras cosas más si es que, no sé, te especializas en procesos, pues claramente igual y tienes que tener a alguien de calidad, etcétera, ¿no? Pero al menos el basic para empezar una empresa es tener tus números, tener tu contador y tener tu abogado, y no necesariamente tienes que tenerlo in-house porque te puede encarecer, pero sí tener esta asesoría legal, que externamente, que tengas un despacho a quien levantar el teléfono, a quien tener la confianza, y a ir creando este vínculo de transparencia, porque luego muchas veces contar el antecedente, se van perdiendo las cosas. Entonces, si inicias con un equipo, pues tratar de seguir con ese equipo para que finalmente tengan tu historia y puedan accionar tanto para bien para mal de una mejor manera. Sí, y algo que a lo mejor es importante comentar es, mucha gente no lo hace, ¿no? Mucha gente hace su compañía, va con el notario, hace su compañía y nunca contrató un contador, nunca contrató un abogado, nunca contrató un financiero, nunca contrató a nadie. Y muchas veces es porque tienen la idea de que es caro, ¿no? De que me voy a gastar un dineral. Y de entrada no es cierto, ¿no? O sea, depende que necesites, por supuesto, pero se puede tener una asesoría legal básica, una asesoría financiera básica, una asesoría contable básica, sin invertir mucho dinero. Pero aparte hay otro tema, que es las cosas mal hechas, al final del día te pueden repercutir, y te pueden repercutir económicamente, te pueden repercutir legalmente, y te va a salir más caro resolverlo después que haber gastado, lo que te hubiera costado gastar a lo mejor 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil, depende, en una asesoría básica, ¿no? De un contador, de un abogado, de un financiero, etcétera. Sí, pues aquí les dejamos nuestras recomendaciones del despacho BRAF más cifras, y pues cualquier duda ya saben por dónde contactarnos,
y esperemos que les haya gustado este capítulo y que sea pues útil, ¿no? Igual y muchos ya arrancaron operaciones, siempre es un buen momento para poner pausa, ver qué te hace falta, ponerlo en tus pendientes e ir avanzando poco a poco, pero nunca perder de vista estos puntos. Sí, ahí yo creo que nadie, o bueno, casi nadie empieza de que vamos a empezar operaciones y ya está todo listo. No, claro. Como que todos van paso a pasito. Entonces la recomendación es que al menos si ya empezaron, seguramente constituyeron, pero les faltan muchas cosas, acérquense a su abogado de confianza. Bueno, entonces, correcto. Pues muchas gracias, Brusco, por el tiempo. El legal de cabecera que tenemos aquí y pues gracias porque es lunes tempranito y los lunes madrugamos para brindarles toda esta información. Gracias por invitarme y un placer estar aquí. Hasta luego a todos, buen día.